Bueno, jóvenes, ahí está. Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a proseguir con los temas que nos habían quedado pendientes, ¿verdad? En las últimas clases que no pudimos tener por alguna u otra cuestión, ¿verdad? Entonces, recordándoles de la actividad número 2, que la actividad número 2 la podrían haber hecho desde antes de estas clases, ¿verdad? No, estas clases no son necesarias para la actividad número 2, ¿sí? Habiendo dicho eso, vamos a, solo me hacen el favor de recordarme dónde nos habíamos quedado, por favor. Si no estoy mal, el tema de teorema de Pitágoras y semejanza de triángulos lo terminamos, ¿verdad? No recuerdo si empezamos o no a ver lo que son las funciones trigonométricas. ¿Ustedes me confirman? No, profe. ¿Todavía no? Va. Las funciones trigonométricas. Bueno, en chat, no. Va. Bueno, solo antes, ¿alguna información? No, no hay información. Bueno, las funciones trigonométricas, como su nombre lo dice, ¿verdad? Son funciones que nos ayudan para determinar longitudes o ángulos de triángulos, ¿sí? Longitudes o ángulos de triángulo. Esos son aplicados ya sea en un plano cartesiano o en un triángulo rectángulo. ¿Que por qué lo podemos aplicar en un triángulo rectángulo? A ver, si alguien se recuerda, vamos a ver, permítame. Se recuerdan que al eje X y tenemos el eje Y, ¿verdad? Si se recuerdan, teníamos nosotros lo que era nombrarlos ya de la manera profesional como eje de las ordenadas y de abscisas, ¿verdad? Y podíamos obtener también ahí lo que era triángulos rectángulos. En conclusión, nos ayuda para triángulos rectángulos, ¿verdad? ¿Qué vamos a relacionar en este caso? Va a ser lo que son los catetos y la hipotenusa de un triángulo. Debemos saber muy bien qué es un cateto y qué es una hipotenusa. La hipotenusa siempre será el lado más largo de un triángulo rectángulo. Siempre debe ser el más largo, ¿sí? Un cateto opuesto, como su nombre lo dice, es el cateto o el lado que está opuesto al ángulo, ¿vean? Opuesto al ángulo. ¿Y qué es un cateto adyacente? El cateto adyacente es el que parte de ese ángulo, ¿sí? Parte de ese ángulo. Que si solo existe un tipo de cateto opuesto, por así decirlo, no. No. ¿Por qué? Porque mira, pues, si yo tuviera este mismo triángulo, lo voy a dibujar aquí, ¿vean? Yo tengo ese mismo triángulo y voy a tomar como referencia este ángulo, ¿vean? Este ángulo lo voy a nombrar como teta. Este ángulo teta, ahí está. Bueno, en este caso, el cateto opuesto ya no estará aquí. ¿Por qué? Porque el cateto opuesto siempre será el lado que esté opuesto al ángulo. Entonces el cateto opuesto sería aquí, ¿vean? Cateto opuesto. Y al lado que parte de ese ángulo va a ser el cateto adyacente. Cateto adyacente. No sé si está claro este punto. Sí, profe. Sí, gracias.
Bueno, entonces voy a seguir pasando. Bueno, las funciones de los que vamos a estar utilizando van a ser funciones de una de la calculadora. ¿Cuáles son estas? Es seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. ¿A qué es igual el seno del ángulo? El seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Coseno del ángulo es igual a el cateto adyacente dividido la hipotenusa. El tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente, ¿sí? Normalmente vamos a estar utilizando los primeros tres. Los primeros tres, seno, coseno y tangente, ¿sí? Seno, coseno y tangente. Voy a pasar al siguiente. Vamos a ver ahora el uso de las funciones trigonométricas para determinar lados desconocidos. Las funciones trigonométricas también las utilizamos para determinar lados desconocidos en algún triángulo. Vaya. No sé a qué se refería a esto. No sé si se refiere a eso, pero me pregunto. Sí, va. Tome captura entonces. Como ya dije, lo que más vamos a estar utilizando, oye, si quiero voy a subir un poquito más para que aparezca. Ahí está. Me dice cuando puedo borrar, por favor. Ya, va. Bueno, entonces, ¿en qué me había quedado? Ya. Podemos determinar los que son los lados, ¿verdad? Para determinar un lado desconocido de un triángulo rectángulo, debemos tener únicamente un lado y un ángulo conocido. Generalmente, tratamos de utilizar únicamente funciones de seno, coseno y tangente. Esto debido a las funciones que posee nuestra calculadora, aunque las demás funciones son recíprocos de la misma. Por ejemplo, vean, hallar la longitud desconocida C del siguiente triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tomar en cuenta cuáles son los datos con los que nosotros contamos, ¿sí? ¿Tenemos un ángulo? Sí lo tenemos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí? ¿Qué creen ustedes que tenemos nosotros aquí? El cateto opuesto. El cateto opuesto. ¿Y qué es lo que nosotros queremos determinar? El cateto adyacente. Cateto adyacente. ¿Seguros? Cateto adyacente es el lado que parte del ángulo, pero deben diferenciar lo que es el cateto adyacente y la hipotenusa, ¿sí? Aquí me están pidiendo, vean, hallar la longitud desconocida C, ¿verdad? Entre la hipotenusa. Sería la hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Ángulo, cateto opuesto e hipotenusa. Entonces vamos a ver en nuestro formulario qué relaciona eso. Y nos damos cuenta que, miren, el seno del ángulo relaciona lo que es cateto opuesto dividido hipotenusa, ¿verdad? ¿A qué es igual el seno del ángulo? El seno del ángulo, lo voy a escribir aquí, ¿verdad? El seno del ángulo va a ser igual a el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Bueno, por lo tanto, miren, nosotros queremos determinar el valor de la hipotenusa. Si la hipotenusa está dividiendo, bueno, para empezar debemos despejarla, ¿verdad? Hipotenusa debemos despejarla. Si está dividiendo, ¿a qué pasaría al otro lado? Multiplicar. A multiplicar. ¿Sí? A multiplicar el seno del ángulo. Y el seno del ángulo va a quedar multiplicando la hipotenusa, ¿verdad? No sé si ustedes lo captan. Si no, lo voy a escribir aquí, vean.
La hipotenusa va a multiplicar ahora al seno del ángulo. Al seno del ángulo. Y esto va a ser igual al cateto opuesto, ¿verdad? ¿Qué debo hacer aquí para despejar lo que es mi hipotenusa? Pasa el seno del otro lado. ¿Y cómo lo pasaría? Eh, Dividiendo al cateto opuesto. Correcto, dividiendo al cateto opuesto. Entonces mi hipotenusa, el valor de mi hipotenusa va a ser igual a el cateto opuesto dividido el seno del ángulo, ¿verdad? Seno del ángulo. Seno del ángulo. Entonces ya solo me queda sustituir valores. ¿A qué es igual el cateto opuesto? A 14, ¿vean? 14. Lo voy a hacer con flechitas para que ustedes lo logren ver. Miren, el cateto opuesto es 14 y mi ángulo es igual a 25 grados, ¿verdad? Importante aquí, deben tener su calculadora en de gradianes. Entonces, por favor, visualicen que su calculadora tenga una letra D en la parte superior, por favor. La D. Sí, debe tener una letra D, no una R. Si tiene una R, no les va a quedar la operación. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, miren, pues, coloquen en su calculadora 14 dividido seno de 25. 14 dividido seno de 25. Importante aquí, siempre cuando ustedes coloquen en su calculadora seno, coseno o tangente de algo, escriben el número y por favor siempre cierren ese paréntesis. Siempre cierren el paréntesis. Y les da un resultado de 33.13. Justo lo que nos dicen aquí el ejemplo, ¿verdad? Que si es correcta nuestra respuesta, sí. ¿Por qué? Porque miren pues, la propiedad de una hipotenusa es que debe ser mayor, o sea, debe ser más grande a los catetos. Si aquí nosotros nos queremos, ahí sí que puedo decirlo así, queremos complicarnos más y queremos saber la longitud del otro cateto, lo pueden hacer también. Si ustedes gustan, lo pueden hacer, ¿verdad? Y les va a dar un resultado más pequeño a la hipotenusa. No sé si hay alguna duda. Vamos a qué hora se realiza la tarea, debemos llevar el procedimiento o solo. Ever, yo creo que que en la tarea no viene funciones trigonométricas, creo, pero miren pues, yo les recomiendo hacer todos los despejes. ¿Por qué? Porque después, al momento que ustedes estén, digamos, en la universidad o algo así, no se van a acordar de despejar. Entonces yo les recomiendo hacer lo que son los despejes, ¿verdad? Tres Ahora, hojas de una vez, profe. que manda, em, Las 3 hojas que de ejercicio, todas se envían. sí, sí, porque digamos, esos son de, vamos a ver si no estoy mal, eran radianes, ¿verdad? Sí, 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 entonces sí. Dice, no por eso tenemos que hacer el procedimiento, solo la respuesta. No, 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 solo la respuesta no, Ever. Solo la respuesta no, porque si no, no sé qué hicieron, ¿verdad? Y fácil sería solo copiar, digamos, las respuestas de alguien más. No, debe llevar por lo menos un procedimiento eh, un poco completo, ¿verdad? Así como yo lo estoy haciendo aquí. Vaya, entonces, no sé si tienen alguna duda con este ejercicio. No sé si les quedó ese resultado en la calculadora también. ¿cuánto debería de dar, profe? 33.13 aproximadamente. Ok. Sí, profe. Sí, vaya, vaya. ¿Sí le dio? Vaya. Ahora bien, pregunta de análisis.
Pregunto, ¿puedo borrar eso? No sé si alguien lo estaba copiando. ¿Puedo borrarlo? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bueno, pregunta de análisis. Esto deberían responder ustedes. Sabiendo que es un triángulo rectángulo y que uno de sus ángulos mide 25 grados, ¿cuánto mide el tercer ángulo? 90. 90. ¿Alguien que me diga algo contrario? ¿Cuánto mide? 45. No, 45 no, tampoco. 90 tampoco. ¿Alguien más? A ver, voy a apuntar, vamos a ver. ¿Cuál otro ángulo, profe? ¿Cuál es el otro ángulo, profe? El otro ángulo sería este, miren. Este. Sí, este. No, ¿Cuánto mide ese ángulo entonces? Diagnóstica. Sí, no, vamos a ver. No sé, fíjese, Fernando. Según tengo entendido, solo es para, digamos, para alumnos graduandos, pero no lo sé. No sé si tienen una prueba diagnóstica ahorita en quinto. Bueno, alguien que me responda, ¿cuánto mide este ángulo entonces? podía medir igual que el otro, 25. ¿Segura? Recuerde que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Pues no sé, fíjese, Fernando, eso sí no me han comentado nada. No nos han dicho. No, a mí no me han dicho nada, fíjese. Puede ser, digamos, tal vez de los graduandos, o no sé, ¿verdad? Igual voy a apuntar. Sí, bueno, voy a ver, preguntar entonces. Bueno, mira pues, es un triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Cuál es la propiedad de un triángulo rectángulo? Que tiene un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Un ángulo de 90 grados. Y la suma interna de los ángulos, ¿cuánto debe ser? 115. 115. 115. Sí, la suma de 90 y 25. Ujú. Ya, sí. 65 me dice Ever. Correcto, 65. ¿Por qué? Porque la propiedad de todo triángulo me dice eh, la suma interna de los ángulos de todo triángulo me dice que debe ser ¿cuánto? ¿Alguien que se recuerda cuánto debe sumar todos los ángulos? ¿Cuánto suman la suma? ¿Cuánto? Ahí sí que ¿cuánto suman todos los ángulos? ¿Cuánto debe sumar? Y eso debe ser en todo triángulo. En todo triángulo. Todos los ángulos tienen que dar 180 grados. 180, 180 grados. Así es, muy bien, correcto. Sí, ahí está. Entonces, todos esos fundamentos, pues así, deben tenerlo en consideración siempre, ¿verdad? Para que no se les olvide en un futuro. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Dice, determinemos la longitud de una escalera recargada en una pared de 4.33 metros de altura, ¿verdad? La pared mide eso. Que forma un ángulo de 60 grados con respecto al piso. ¿Vean? Bueno, procedimiento de hacer el triángulo rectángulo, anotando los datos con una letra del lado que se desea calcular. Seleccionamos la razón trigonométrica. Bueno, este ejercicio es igual que este, ¿verdad? Encontrar una hipotenusa. Eso lo vamos a dejar por un lado por el momento. Vamos a ver. Aquí me dice,
En la figura, el ángulo A mide 30 grados, el lado B mide 16. Determinemos la longitud de los demás lados del triángulo. Vean, aquí nosotros debemos determinar la longitud del cateto, de los catetos, perdón, partiendo del valor de la hipotenusa, ¿verdad? Entonces yo debo ver en mis fórmulas, ¿verdad? ¿Qué función me permite calcular lo que son los catetos? Y si se dan cuenta, vamos a utilizar nuevamente el seno del ángulo, ¿verdad? Seno del ángulo. ¿Para qué? Para determinar el cateto opuesto, ¿verdad? Sí, Ingrid, ¿no? O sea, de esto es el tema que estamos viendo es casi solo de buscar el cateto adyacente, cateto opuesto, el Casi, ángulo. casi. Sí, correcto. Lo último que dijo fue lo que yo iba a decir. Sí, a veces nosotros debemos determinar un ángulo. A veces nosotros debemos determinar un ángulo. Vean, voy a, por así Es decirlo, básicamente de físico-química. correcto, y eso es lo que yo quería, ahí sí que quería que ustedes se dieran cuenta. ¿Por qué? Porque mira, pues, voy a dibujar un triángulo aquí, ¿vean? Voy a dibujar un triángulo aquí. Bueno, sabemos que es un triángulo rectángulo. Ahí está. Y nosotros queremos determinar el valor de este ángulo. No lo conocemos. Y queremos, y sabemos, lo único que sabemos, vean, es que el cateto opuesto mide 4, por dar un ejemplo, y el cateto adyacente mide, por así decirlo, 6. 6. Vale. Entonces, vamos a ver, vamos a buscar ahora en nuestras fórmulas bueno, para empezar, ¿qué tenemos aquí? Tenemos ángulo, cateto adyacente y cateto opuesto, ¿sí? ¿Alguien que diga lo contrario? ¿Están todos de acuerdo que es cateto opuesto y adyacente? O también Sí, tenemos el valor, ¿sí? ¿Verdad? Bueno. sí. Vamos a ver en nuestras fórmulas algo que relacione esos tres. Y si se dan cuenta, miren, tangente del ángulo. Relaciona lo que es cateto opuesto, adyacente y un ángulo, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a escribir perdón, el tangente del ángulo, tangente, tangente del ángulo va a ser igual a el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Cateto adyacente. Profe, Bueno, sí, diga. ¿y cómo vamos a ver cuando se utiliza la fórmula de seno? Vaya. Si quiere hacemos un ejemplo después, ¿sí? Va. Si quiere hacemos un ejemplo después. Bueno, pues, bueno, entonces nosotros queremos determinar qué cosa es el ángulo, ¿verdad? El ángulo. El ángulo. ¿Cómo vamos a despejar aquí el ángulo si está alterado por tangente? ¿Cómo pasará al otro lado ese tangente? ¿Alguien que se recuerde de eso, de física? ¿Cómo dijo tú? Miren, aquí nosotros debemos despejar lo que es el ángulo, el cual está siendo alterado por tangente, ¿verdad? Entonces nosotros queremos pasar al otro lado el tangente. ¿Cómo pasará al otro lado entonces? ¿Cómo pasará el tangente al otro lado? Mm, multiplicando. Multiplicando. Eso deben recordarlo siempre. Miren, pues, cuando tangente, coseno o seno pasan al otro lado, pasarán como su función inversa. En este caso sería tangente, tangente inversa. ¿De qué cosa? Del cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Cateto adyacente. ¿Sí? Entonces el ángulo aquí va a ser igual. El ángulo aquí va a ser igual a tangente inverso. Profe, ¿por qué tiene -1? El tangente. Porque es tangente inverso. Ahora ya no es tangente.
Ahora será tangente inverso, sí. Por eso aparece el -1. Ok. Tangente es igual a tangente inverso. Cateto opuesto, ¿cuánto es? Igual a 4, ¿verdad? 4 dividido cateto adyacente, que es 6. ¿Cómo sacar cómo sacar el tangente inverso en la calculadora? Presionen tecla Shift y presionen tangente. Y ahí les aparece lo que es tangente inverso. Hagan eso y me dicen si les da o no les da. Sí, profe. ¿Sí? Vale. Entonces, les va a abrir también el paréntesis, ¿verdad? Le va a abrir el paréntesis. Ustedes colocan la operación. 3.69. Sí, correcto. Es igual a .69. 33.69 grados, ¿verdad? Grados. Sí. Entonces, utilizando función, vamos a ver, donde estudié, le llamaban tangente o coseno, cero. Tangente o coseno cero, dice Ever, o creo. Bueno, en lo que nos responden, vamos a hacer otro ejemplo, ya que ya tenemos unos minutos. Vean, vamos a tomar este mismo ejemplo. Vamos a tomar este mismo ejemplo. Pero ahora, pregunto, ¿puedo borrar eso? Sí, profe. Sí, bueno, gracias. Así, tangente cero. En serio, vamos a ver. Tangente cero, vamos a ver, permítame. Vamos a ver, tangente de cero, no tangente de cero. ¿Qué es tangente? Tangente de coseno de cero. Pues no me aparece, fíjese, Ever. O al menos yo no conocía que se les podía llamar así. Tal vez si puede buscar en sus anotaciones, sí. Bueno. Ya. Pero digamos la operación, digamos, para obtenerlo sería igual con Shift, ¿verdad? Sí. Bueno. Qué raro. Bueno, puede ser. Bueno, voy a hacer ahora otro ejemplo. En serio, tangente cero. Qué raro, no lo había escuchado. Bueno, está bien. Entonces, voy a nombrar, supongamos que la hipotenusa en este caso mide 10. ¿Sí? Mide 10. Bueno, en este caso, vean, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo que es el cateto adyacente y tenemos lo que es la hipotenusa, ¿verdad? Y el ángulo. Entonces ahí Vamos a ver, establece el seno. ¿sí? ¿Con cuál dice? El seno del ángulo. ¿Sí? ¿Segura? Tenemos adyacente e hipotenusa. ¿Segura que es seno? Vamos a ver en nuestro formulario. Vean, el seno del ángulo relaciona lo que es el opuesto y la hipotenusa. Entonces no podemos utilizar seno. Aquí debemos utilizar coseno, miren, porque relaciona lo que es adyacente e hipotenusa. No sé si está claro del por qué. ¿Sí? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces vamos a utilizar coseno del ángulo. Bueno, vamos a utilizar coseno del ángulo. Coseno del ángulo. Coseno del ángulo va a ser igual a el cateto adyacente, ¿correcto? Dividido hipotenusa. Correcto. Dividido hipotenusa.
¿verdad? ¿Qué queremos determinar nosotros aquí? El valor del ángulo. Aquí no me va a dar el mismo valor que me dio antes. ¿Por qué? Porque yo este valor de la hipotenusa lo puse al azar, ¿verdad? Yo ese es otro ejercicio. Pues este es otro ejercicio. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo, ¿vean? Vamos a despejar el ángulo, el cual está siendo alterado por un coseno. Y para pasarlo al otro lado será un coseno inverso. Entonces, el ángulo va a ser igual a coseno inverso de el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Por lo tanto, el ángulo va a ser igual a coseno inverso del cateto adyacente. ¿Cuánto mide? 6. Ujú. Dividido la hipotenusa que mide 10. 10. Es igual a 53.13 53.13. Vamos a ver. grados. 53.13 grados, correcto. 53.13 grados. 13 grados. ¿Sí? Así es, correcto. Entonces, ustedes van a utilizar seno, coseno, tangente, dependiendo, número uno, qué quieren encontrar. Si quieren encontrar un lado. Número dos, si quieren encontrar lo que es, no, perdón, qué datos les está proporcionando el ejercicio. Si les da un cateto adyacente, un cateto opuesto, una hipotenusa, es dependiendo de los datos que ustedes tengan, ¿verdad? Porque si se dieron cuenta aquí, yo no pude utilizar lo que es el seno del ángulo, porque yo no sé cuánto me vale el cateto opuesto, ¿verdad? No sé cuánto vale, no sé cuánto vale, ¿sí? Entonces, jóvenes, no sé si tienen alguna duda. No, profe. ¿No? No, No, vale. ¿Puedo borrar por uno? todavía no, profe. ¿Qué no? Vale. Ya, profe. ¿Ya? Gracias. Bueno. El día de mañana vamos a empezar con el tema de ley de senos. Ley de senos, como su nombre lo dice, vamos a utilizar lo que es nuestra función seno del ángulo. Aquí vamos a utilizar solo lo que es un seno del ángulo. ¿Por qué? Porque miren, las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, cuando relacionan lo que son catetos e hipotenusa, obviamente solo va a poder ser para triángulos rectángulos. Sin embargo, no siempre vamos a calcular longitudes de triángulos rectángulos. También vamos a calcular de triángulo isósceles, equilátero, acutángulo y todos los demás, ¿verdad? Entonces, lo que dijo, ¿a cuál dice Ever? Lo de tangente cero, ¿no? Sí, sí, es que la verdad yo nunca lo había escuchado, fíjese, y no sé si existirá, porque al menos yo sí nunca lo había escuchado, porque, como les digo, ¿verdad? Es, digamos, una función inversa, ¿verdad? Pero si usted dice que es así, pues, vaya, está bien, me manda y ahí miramos qué pasa, ¿verdad? Entonces, como yo les decía, no siempre vamos a determinar longitudes de un triángulo rectángulo. Para ello, nosotros vamos a utilizar lo que es lo que son ley de senos o ley de cosenos, ¿sí? Ley de senos o ley de cosenos. Y la ley de senos, para adelantarles un poco de lo que vamos a ver mañana, es la relación. Y aquí sí ya deben nombrar profesionalmente lo que son los triángulos. Vértices se recuerdan que se nombran, los vértices se nombran con letras
mayúsculas, ¿verdad? Letras mayúsculas. Vértices, letras mayúsculas. A, B y C normalmente. Lados. Permítame. Ahí está. Lados con letras minúsculas y están opuestas al vértice, ¿verdad? Si aquí tengo mi vértice C, aquí voy a tener mi lado C, ¿verdad? El ángulo del vértice A va a ser nombrado como alfa. El ángulo del vértice B va a ser nombrado como beta. Y el ángulo que corresponde al vértice C va a ser nombrado como gamma, ¿verdad? Entonces, aquí ya ustedes deben nombrar bien, bien todo eso, porque si no se van a confundir, ¿verdad? Solo para que lo tengan en consideración. ¿Sí se recuerdan que yo les había dicho eso en las primeras clases de trigonometría? De cómo nombrar ¿Cuál, profe? lo que es A, B y C, ya sea, digamos, si es mayúscula, va en los vértices, si es minúscula, en los lados. No, va, miren pues, les voy a dar un pequeño recordatorio. Bien, voy a acercar un poquito más. Permítame. Bueno, vean. Aquí nosotros vamos a tener que nombrar, vean, vamos a nombrar lo que es nuestro vértice. El vértice, recuerden que es el punto de donde parten las líneas, ¿verdad? A ese punto nosotros lo vamos a nombrar con letras mayúsculas, ¿sí? Letras mayúsculas. Normalmente se utilizan las primeras letras del abecedario, A, B y C. A, B y C. A esos puntos, miren, justo a esos puntos donde se unen las líneas, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo vamos a nombrar a los lados? Los lados los vamos a nombrar con letras minúsculas y eso sí, deben ir opuestos a sus vértices. Miren, si yo tengo aquí el vértice A, voy a tener el vértice A aquí. Si yo tengo el vértice B aquí, yo voy a tener el lado B opuesto, miren, opuesto, siempre va a ser opuesto. Si yo tengo el vértice C aquí, entonces mi lado C va a ser opuesto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los ángulos? Los ángulos sabemos que es, digamos, por así decirlo, la abertura, ¿verdad? La abertura entre dos líneas. La abertura entre dos líneas. ¿Y cómo vamos a nombrar al vértice que corresponde al lado A? Va a ser nombrado como alfa, ¿sí? Va a ser nombrado como alfa. Lo voy a colocar aquí. Alfa. Alfa. Que es este simbolito, miren. Está como A prácticamente, pero con una como colita, ¿sí? Significa alfa, ¿sí? Alfa. El vértice B, su vértice, no, perdón, su ángulo va a ser nombrado como beta. 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 Al vértice C le corresponderá el ángulo gamma. ¿Sí? Gamma. Ese está como R. Gamma. Solo que aquí lleva un pequeño como para abajo. Ahí está, ¿no? Gamma. ¿Sí? Correcto. Sí. A con alfa, B con beta y C con gamma. Justo como dice Fernando. Por eso es A. Sí, correcto. Exacto. Gamma. Gamma. Ahí está. ¿Sí? Entonces, a partir de la próxima clase, sí o sí deben nombrar bien a estas componentes. Porque si, digamos, ustedes dicen, yo voy a colocar mi lado C aquí y mi vértice C aquí porque se me da la gana, se van a confundir. No les va a salir la operación, ¿verdad? No les va a salir la operación. Entonces, siempre tengan en cuenta eso.
A mayúscula correspondiente al vértice, alfa. Y y va a corresponder al lado A minúscula que está opuesto a ese ángulo, ¿sí? No sé si quedó claro, jóvenes. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, jóvenes, los espero el día de mañana. Por favor, sigan haciendo la actividad. Y si tienen dudas, me dicen el día de mañana, por favor, y vemos cómo ayudar, ¿verdad? Entonces, pasen feliz tarde y nos vemos el día de mañana, jóvenes. No, profe. Bueno, Nos profe, vemos. Nos vemos. Adiós. Adiós, nos vemos. adiós.